Planificar la gestión de riesgos. Es el proceso que permite definir la forma en que se van a realizar las actividades de gestión de riesgos. Para poder hacer correctamente la planificación de riesgos, es necesario conocer en detalle el proyecto a realizar. Es por ello que la planificación de riesgos se lleva a cabo después de haberse desarrollado la planificación del alcance, costes, recursos y cronograma. Esto no implica que una vez ejecutada la planificación de riesgos podamos dar por concluida la fase de planificación del proyecto, ya que es posible que las acciones que definamos para gestionar los riesgos afecten el resto de planificaciones, modificando estas y otorgando a la fase de planificación su carácter iterativo. Documentos de planificación de riesgos. La planificación de riesgos es un proceso bastante estructurado que tiene como objetivo identificar los riesgos y la forma de actuar frente a estos, y definir cómo estos serán controlados durante la ejecución del proyecto. Esta información generada se plasma en dos documentos llamados el registro de riesgos y el plan de control de riesgos. Estos forman parte del plan del proyecto que deben ser aprobados por el sponsor o el comité de dirección. El registro de riesgos es un documento generado por el director del proyecto junto con el equipo del proyecto y expertos. Este documento se compone de los siguientes apartados principales. Identificación de los riesgos. Cada riesgo se identifica con un número, nombre y descripción y el código en la WBS del paquete de trabajo al que hace referencia. Recordemos que los riesgos deben estar asociados a paquetes de trabajo concretos y no ser genéricos. Cuantificación inicial del riesgo. Esto es la valoración inicial del impacto que el riesgo puede tener sobre el cronograma y o coste del proyecto. Acciones frente a los riesgos. Definición de la acción a tomar frente a cada riesgo junto con el responsable de ejecutar la acción. Cuantificación del riesgo. Esto es la valoración del impacto que el riesgo puede tener sobre el cronograma y o coste del proyecto, después de aplicar las acciones del punto anterior. Estos valores permiten calcular los márgenes por riesgos a incluir en el cronograma y presupuesto del proyecto. El plan de seguimiento y control de riesgos muestra cómo se va a realizar el seguimiento de los riesgos durante la fase de ejecución. Esto habitualmente se hace durante las reuniones de seguimiento del proyecto, donde se hacen los ajustes necesarios al registro de riesgos, se ajustan los márgenes o se aplican estos a las partidas que lo necesiten. Planificación del riesgo. De forma esquemática, los pasos que deben seguirse para realizar la planificación del riesgo son los siguientes. Plan de costos, definición del alcance, cronograma, plan de recursos, información de los stakeholders. Luego hay una identificación de los riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo de los riesgos y respuesta frente a los riesgos. Se presenta la estructura de desglose del riesgo. Los riesgos contemplados en el proyecto diseño y construcción de redes de acueducto en el barrio La Base de Medellín. Se tienen 4 categorías de riesgo: riesgo técnico, riesgo de gestión, riesgo comercial y riesgo externo. Los riesgos planteados desde el enfoque técnico son: no ejecutar alguna etapa de la obra especificada en el contrato, no hacer una adecuada estimación de los requisitos, un diseño por fuera de los reglamentos constructivos, ejecución indebida de los procedimientos establecidos, maquinaria con capacidad inferior a la requerida y traslape de actividad, asociación e interconexión poco fluida. Dentro de los riesgos de gestión tenemos un compromiso con el proyecto, estar enmarcados en una línea clara de proyectos, establecimiento de los conductos regulares, programación de obra según un programa maestro de trabajo, el plan de adquisición es mal estructurado, interferencia indebida, programación en corto plazo, vencimiento de términos y otros aspectos del contrato, y personal sin idoneidad en los cargos específicos. Dentro del riesgo comercial están suministros suspendidos, llegada fuera de tiempo, subcontratistas inexpertos o sin el músculo financiero requerido, estabilidad de los clientes o asociaciones y empresas conjuntas. Y entre los riesgos externos están el cambio en el código sustantivo del trabajo, no hacer proyecciones según indicadores financieros, condiciones socioculturales de la zona, retrasos por lluvias e inundaciones o suspensión de la licencia, una alta tasa de oferta en relación a los proponentes y un establecimiento en las zonas protegidas rurales. Identificar los riesgos. El primer paso para identificar los riesgos es definir lo que es un riesgo. Un riesgo es una situación conocida que puede ocurrir o no
y que de ocurrir afectará nuestra capacidad para cumplir los objetivos del proyecto. Si es en negativo será un riesgo y si es en positivo una oportunidad. Aquí es importante remarcar conocida. Si no podemos definir la situación no la podemos considerar y también el hecho de poder ocurrir, lo que implica que la gestión de un riesgo estará afectada por su probabilidad de ocurrencia. La identificación de riesgos se desarrollará durante la fase de planificación. Una vez hemos definido el alcance, las personas involucradas en el proyecto, las tareas a realizar y el cronograma. Tener estos aspectos bien definidos es importante porque los riesgos deben mantener relación con una tarea o grupo de tareas en concreto y puede surgir de aspectos relativos al equipo o al tiempo. Identificación de los riesgos. Para el proyecto señalado tenemos demora en la selección de contratistas, incumplimiento por parte de contratistas en tiempos de finalización y de entrega de la obra, bajo interés por parte de PM para contratar obras y desembolso del presupuesto destinado, incumplimiento de las cláusulas y parámetros técnicos definidos para la obra, cambios climáticos que interfieren y retrasan la construcción, incumplimiento por parte del gobierno con los recursos asignados, mayor deterioro de la vía utilizada para la obra, problemas de orden público en la ubicación del proyecto y poca aceptabilidad del proyecto por parte de los habitantes del sector. Bueno, pasamos a realizar un análisis cualitativo de los riesgos, entre los cuales se establece lo siguiente. La demora en la selección de los contratistas, tenemos una probabilidad de 0.2 con un impacto bajo en el proyecto, incumplimiento de contratistas en finalización y entrega de las obras en los tiempos pactados, 0.6 con un impacto alto, bajo interés de EPM para contratar y desembolso del presupuesto necesario para ejecutar. Con un impacto muy alto, tenemos incumplimiento de cláusulas y parámetros técnicos. Bueno, definimos el impacto en el análisis cualitativo de los riesgos establecidos en el punto anterior. En el análisis cuantitativo determinamos el valor que nos genera si se materializa el riesgo en el proyecto. Entonces tenemos que la demora en la selección de los contratistas, 21.600.000, el incumplimiento de los contratistas de finalización de entrega de las obras en los tiempos pactados, 120 millones, bajo interés de EPM para contratar el desembolso de los presupuestos necesarios para ejecutar, 16.340.000, incumplimiento de cláusulas y parámetros técnicos definidos, 8 millones, cambios climáticos que interfieren y retrasan la construcción, 24 millones, incumplimiento por parte del gobierno con los recursos asignados, 7.800.000, mayor deterioro de la vía utilizada para la obra, 55 millones, problemas de orden público en la ubicación del proyecto, 13 millones y poca aceptabilidad del proyecto por parte de los habitantes del sector, 65. Por último tenemos el plan de respuesta frente a los riesgos, donde tenemos la descripción del riesgo de selección de contratistas con una prioridad alta, una probabilidad de ocurrencia del 20% que nos impacta en el cronograma. Realizamos unas actividades que es ampliar proveedores, anticipación en compras. El responsable es el ingeniero residente. Determinamos unas fechas de seguimiento donde verificamos que se realizaron y al final determinamos que la ocurrencia se redujo a un 10%, ya sin impacto tan significativo en el cronograma. También tenemos las condiciones climatológicas con una ocurrencia del 70% que también nos impacta en el cronograma. Describimos unos rendimientos altos, unas acciones de rendimientos altos, las cuales se realizaron en las fechas pactadas, las reducimos al 20%. El orden público, determinamos sensibilizar a la comunidad, tenía un impacto del 70% y al final se redujo en un 10%, el responsable es el gestor social. El incumplimiento en plazos, teníamos una probabilidad de ocurrencia del 6%. Las actividades a realizar fue destinar mayores recursos por parte del ingeniero residente y se redujo en un 5%. La desmotivación del contratante, teníamos un impacto de una probabilidad de ocurrencia del 5%,
las cuales las actividades fueron la exposición de beneficios y se redujo al 1%, beneficiando pues el cronograma del proyecto. Las obras de baja calidad tenían una probabilidad de ocurrencia del 20%. Las actividades fueron adecuada selección del personal por parte de gestión humana y se redujo a la mitad para quedar en un 10%, beneficiando pues el cronograma del proyecto. Deterioro en la vía usada para la obra tenía una probabilidad de ocurrencia del 60%. Programar adecuación de la vía por parte del ingeniero residente quedó para el 15%, y la falta de recursos económicos en una probabilidad de ocurrencia del 5%. Las actividades fueron créditos en entidades financieras y con una probabilidad de ocurrencia quedó al final de un 10%.